de fuerza y honor. Vestido de fuerza y honor Soy en vuestro clamor. está nuestro Dios. Te adoramos, Rey, bendecimos tu precioso nombre y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor, porque tú haces sabio al sencillo. Tú viniste a buscar lo más vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Por eso te agradecemos, Señor. Como dice tu palabra, que el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos. Qué importante que es esta palabra. Los niños son, a pesar de que todos nacemos con el pecado de Adán y Eva, ¿no es cierto?, no tienen malicia dentro de todo, y son inocentes, es como que están queriendo descubrir ese mundo. Después, bueno, se hacen malos de acuerdo a cómo se los críe también. Si bien todos nacemos con el pecado de Adán y Eva, pero bueno, pero ellos son inocentes, y esa inocencia no la tenemos que perder nunca, mis hermanos. Primera de Timoteo 1:3-7, Pablo menciona: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requisieses algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes bien engendran cuestiones que la edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Qué importante es esto, mis hermanos. Una fe no fingida. Si usted realmente quiere obedecer a Dios, usted se va a dar cuenta quién es un falso profeta y quién no lo es. Es como que el Espíritu Santo, cuando vos empezás a obedecer, te da una percepción diferente a la que el mundo tiene, a la que el hombre natural tiene. Convengamos que existen 3 clases de hombre: el hombre natural, el hombre de pecado, que es la carne, y el hombre espiritual, que es el que nace de acuerdo a la palabra y al Espíritu Santo de Dios. Y el hombre natural, lamentablemente, no se da cuenta de estas cosas, porque al tener en su corazón nada más que el ego inflado, ¿a qué le llamo yo el ego inflado? A mirarse nada más que a sí mismo, en todo lo que quiere y en todo lo que necesita y en todo lo que le importa a sí mismo. Esas personas muchas veces no tienen percepción de lo que, cuando viene el mal, lamentablemente a esta gente le viene un mal repentino, repentinamente. Y Pablo decía que el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Estos se apartaron a vana palabrería. El Evangelio no es vana palabrería, tampoco es basura de una mente corrompida, sino que es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y en eso es donde se preocupa un verdadero maestro de la palabra, en predicar la verdad del Evangelio, no en envolverse en vanas palabrerías que impresionan al que oye, pero lamentablemente son sin sentido y no tienen edificación para el cuerpo de Cristo. No edifican a nadie, mis hermanos. Las personas que caen bajo el engaño de estos falsos maestros son normalmente aquellos que, según la Biblia, no reciben con obediencia la sana doctrina. Estos siempre están deseosos por oír algo nuevo y no aceptan lo que se ha enseñado desde el principio. La palabrería de estos expertos en la maldad, guiados por sus propias concupiscencias, son para ellos como miel a sus labios y a sus bocas hambrientas de algo nuevo y diferente. Las comen sin saber que lamentablemente terminan siendo amargas. Es cierto, terminan siendo amargas, porque el fin de ellos es muy triste. La concupiscencia es la decisión propia de pecar. Eso es la concupiscencia. Cuando uno decide, uno es seducido por el pecado. La tentación no es pecado, la tentación viene, pero uno es el que realmente la acepta o la rechaza. Y ahí depende de tu relación que tengas con Dios, de cuánto lo busques, de cuánto escudriñes y analices las Escrituras, de cuánto hables con papá y pases con tiempo con Él a solas. Por eso Pablo decía en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comenzón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a su propia voluntad y a sus deseos engañosos, conforme al deseo de pecar,
porque estas personas tienen el deseo de pecar. ¿Por qué? Porque han visto en el Evangelio una salida, digamos, laboral. Sí, hermanos, lamentablemente es así. Viven del Evangelio y hacen mercadería de las personas. Usted es un paquete de azúcar, un paquete de yerba, bueno, quizás un poquito más, es un diezmo. ¿Me entiende? ¿En qué se termina convirtiendo? Hacen mercadería, cosas compradas. Y nosotros no somos mercadería. Nosotros somos especial tesoro para Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros fuimos puestos para ganar las almas. No fuimos puestos para ganar plata y llenarnos los bolsillos. La prosperidad genuina viene de parte de Dios, mis hermanos. Dios prospera a sus hijos, sí, pero va a haber momentos en que pases prueba y en esos momentos le vas a tener que demostrar a Dios que lo amás igual, aunque no tengas un pesito en el bolsillo, como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas de las majadas no den su mantenimiento. Te lo voy a traducir al criollo, aunque no tenga un pesito en el bolsillo, aún con todo eso yo me voy a alegrar en el Señor. Job decía, Dios quitó, alabado sea Dios, cuando su propia mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Hermanos, eso es el Evangelio. Para muchos es duro, es muy difícil. No, pero a mí si Dios me hubiera dicho por todo lo que yo iba a pasar, no sé si... Gracias a Dios, me vino advirtiendo el Señor, pero no me mostró por todo lo que iba a pasar. Este tipo de personas lamentablemente no respetan el verdadero Evangelio. Buscan prosélitos. Los falsos maestros no están tan interesados en ganar almas para el reino de los cielos. No les importa eso. Su mayor interés es sacar a los miembros de otras iglesias. Esto les place, esto porque los infla, les produce orgullo, para que sigan sus pasos de error. Para ellos, tener seguidores como los que fueron miembros de otras iglesias es un gran orgullo. Solo desean un grupo que les siga y por eso se inventan doctrinas nuevas y nuevas interpretaciones, siendo dirigidos por el mismísimo Satanás. Hermanos, es así. Estos farsantes tienen como meta llenarse el bolsillo, venden hasta los clavos de la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia lo recibieron, de gracia lo deben de dar. Esto es un poder que Dios le delegó a su iglesia. Y estas señales seguirán a los que creen. La Biblia no dice estas señales seguirán a los pastores, seguirán a los profetas, seguirán a los que tienen una chapa. No, mis hermanos, nosotros somos carta leída y entendida por todos los hombres. Cuando una persona nos ve, sabe que somos cristianos de verdad. Sí que lo sabe. Los falsos profetas saben quiénes somos. Satanás es el primero que lo sabe. Pero muchas veces nos desprestigian, como lo han hecho con el hermano David Diamond. Usted me dirá, sí, pero él se desprestigió solo. Hermanos, tú que estás firme, mira que no caigas. Yo he caído una vez y me hubiera gustado tener hermanos alrededor mío que me levantaran. No los tuve. El diablo me dio con la artillería pesada. Lamentablemente volví a caer en el alcohol y fue duro para mí. Fue muy duro. Dios me venía hablando. Dios me amaba y me decía, ole muel, no es de los príncipes beber vino, porque pervierten el derecho y no defienden la causa del afligido. Búsquenlo porque no sé si está en Proverbios o no me acuerdo dónde está, pero es una palabra preciosísima. Lemuel significa consagrado a mí. Y yo estaba tan sola en ese momento. ¿Cómo me hubiera gustado tener alrededor mío hermanos de verdad como los está teniendo David Diamond? Y ojo que yo no tengo envidia en mis hermanos, pero en ese momento estuve muy solita y me dieron terriblemente con la artillería pesada, como digo yo. Pero acá estoy para la gloria de Dios. El Señor me levantó. No es lo mismo una persona que cae en pecado, se arrepiente y se levanta, que aquella persona que es falsa delante de los ojos de Dios. No es lo mismo delante de los ojos de Dios. Dios escudriña y pesa los corazones, mis hermanos. Así que tengamos cuidado de esto. Dios nos revela la verdad.
Dice segunda de Pedro 2:3 que los falsos profetas no cesan de hacer mercadería con el Evangelio de Cristo, y por avaricia harán mercadería de lo que veníamos mencionando antes, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Se pierden, hermanos. Hay gente que dice, oremos por... Lamentablemente hay una palabra allí en Apocalipsis que dicen que ellos han conocido las profundidades de Satanás. ¿Sabe qué significa conocer las profundidades de Satanás? Hacer un pacto con el diablo. Cuando ellos gustaron de este don celestial, lamentablemente hicieron un pacto con el diablo para no pasar la prueba. ¿Y usted se piensa que Dios puede perdonar eso? ¿Usted cree que teniendo el Espíritu Santo de Dios, habiendo gustado, después volver a pisar nuevamente la sangre de Cristo, pisotear al Hijo de Dios? Lo dejamos ahí. Cambian el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta lo siguiente. Segunda de Corintios 11:3, vaya tomando nota. Pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que hemos predicado, a ese sí lo reciben. Otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio del que han aceptado, bien lo toleran. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Una vez mi esposo le dijo a una jovencita, lo peor que te pudo haber pasado a vos es descubrir que el evangelio es real. Sí, dijo, sí. ¿Saben por qué? Porque quería seguir pecando. Y ese es el problema de muchas personas, que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque quieren seguir en las tinieblas, quieren seguir fumando, quieren seguir drogándose, quieren seguir tomando. Hermanos, a mí también me gustaba hacer esto, pero me di cuenta que no era lo que a Dios le agradaba. A mi carne le gustaba, pero sabía que tenía que tomar una decisión. Sabía que había un día en el que yo tenía que decir, basta esto. Por eso la palabra dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Hay un video mío cortito con respecto a este tema. Nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. No es Dios quien hace morir lo terrenal en nosotros. Nosotros trabajamos en cooperación con Dios. Dios dice, yo te cambio, pero si vos no me dejás, yo no puedo hacer nada. Nosotros podemos abrirle o cerrarle la puerta al Señor. El Señor es un Señor y pide permiso para entrar. No va a forzar tu voluntad. Él te dio voluntad propia, Él no tiene marionetas. Él quiere personas que lo amen por voluntad propia. Pero si vos vas a preferir que tu concupiscencia predomine a la voluntad de Dios, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer absolutamente nada. Le estás atando las manos a Dios. Es muy triste esto. Los falsos maestros son usados por el mismo diablo y engañan de la misma manera que la serpiente engañó a Eva. Predican otro Jesús, tienen otro espíritu y lamentablemente son ególatras y controlan a las personas, mis hermanos. El foco de atención de estos falsos maestros no es Cristo, son ellos mismos. Buscan alabarse y endiosarse, adorarse ellos mismos como el centro de importancia. Y lamentablemente a menudo usan frases como yo hice, yo fui, yo reprendí, yo sané, yo profeticé, porque lloré. Esa es la más común. Estos siempre están buscando una oportunidad para ensalzar su nombre y su persona. Ellos son siempre sus propios dioses. Solo buscan la codicia y hablan arrogantemente, llenos de vanidad. Hermanos, abran los ojos. Tú que duermes, despiértate ahora y te alumbrará Cristo. Tienen los ojos llenos de adulterio. Segunda de Pedro 2, del 2 al 14. Perdón, 2, 14. No saben cesar de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Se dan cuenta? Aquellos que están confundidos, aquellos que no saben para dónde correr, aquellos que hoy dicen blanco, mañana negro, no, pero sí, pero no. Tienen el corazón ejercitado en la codicia, siendo hijos de maldición. Porque hablando en forma arrogante palabras de vanidad, lamentablemente dirigidos por su propia concupiscencia de la carne en disoluciones, a los que verdaderamente habían huido del error y vuelven otra vez a caer como la porca lavada al cieno
Ellos vuelven como el perro a su vómito. Los falsos maestros no tienen temor de hablar mentiras y engaños, mis hermanos. Intimidan a las personas. El falso maestro desea tener bajo control a todos sus seguidores. Lamentablemente, esta es la táctica que ellos usan. Y te infunden temor. Te hacen creer que si vos te apartás de ellos, te estás apartando de Dios. Tremendo. Para ellos, las experiencias son más importantes. Esta es otra de las características de los falsos maestros. Se concentran más en las experiencias y los milagros que en la verdad de la palabra. Son de aquellos que aparentan estar basados en la Biblia, pero solo buscan mover las emociones y los sentimientos de sus seguidores para que no presten atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es martillo que quebranta la piedra, dice la palabra, no es fuego consumidor. Hermano, vos tenés que agarrar la palabra, meterte ahí y escudriñarla, analizarla, agarrar el diccionario, el secular, comprate un diccionario bíblico, humillate delante de Dios, decirle, Señor, yo quiero aprender, necesito ser un cristiano o una cristiana madura. Y yo te puedo asegurar que Dios no va a ser oídos sordos, al contrario. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 33:3? Que todo lo conocemos, pero pocos lo aplicamos. Clama a mí, yo te responderé. Deja de escuchar a los falsos profetas. Empezá a escuchar a Cristo. Empezá a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y vas a ver lo bien que te va a ir. Vas a ver lo maravilloso que te vas a sentir. La palabra de Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos le van a decir en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Justamente. Ellos se concentran mucho en los milagros mentirosos. Muchos de ellos son milagros mentirosos. Y entonces el Señor les va a decir, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Y al final de estos falsos maestros, para entrar al falso profeta, porque queremos dejar los falsos profetas para entrar al falso profeta. Lamentablemente, la Biblia habla claramente acerca de su destino y es triste. Sus seguidores tendrán también el mismo fin de ellos si no se apartan de ellos. Ellos no se preocupan por las advertencias, porque según ellos están en lo correcto y no temen. Lamentablemente, Primera de Juan 2:18 y 19 dice, hijito, ya es el último tiempo. Y como ustedes han oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ojo que este texto se está malinterpretando en muchos lugares por personas que se han ido de iglesia en iglesia porque lamentablemente han descubierto apostasía. No es lo mismo, mis hermanos, porque muchos están diciendo y dicen ciegamente, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y está bien, tenemos que congregarnos, pero la Biblia también dice que Dios no habita en templos hechos de manos, sino en el corazón de aquel que lo deja entrar. Cuando habla de congregarse, no habla de una iglesia específicamente, ni de dogmas, ni de ritos, ni de ceremonias. Está hablando que aún 2 o 3 se pueden congregar en mi nombre. Cuando estás en un lugar donde hay nada más que apostasía, donde la mayoría de las iglesias predican un falso evangelio, es mejor que salgas de ahí. Es mejor que salgas ahí. Es preferible que te quedes en tu casa y te juntes con aquellos. Yo hice así, lamentablemente, hermanos. Me quedé en mi casa y dije, Señor, mandame a la gente. Y empezaron a venir hermanos y empezamos a tener reuniones. Y así se empezó. Y empezamos a juntarnos los que realmente amábamos a Dios de verdad. Antes, la iglesia primitiva, lamentablemente, se juntaban en las casas, porque ellos estaban siendo perseguidos. Y no sé si no estamos volviendo a esos tiempos. Por eso Cristo viene pronto, mis hermanos. Porque esta persecución, si hay una persecución espiritual, la persecución, la otra de la que habla la Biblia, es para el pueblo de Israel. Tristemente lo digo. Mis hermanos, la gloria de tu nombre. Venid a las aguas. Qué hermoso. Avívanos, Señor.
la gloria de tu nombre. Te adoramos, Rey. Terminamos el segundo bloque. Vamos, en un ratito, por el tercero.